agradezco mucho al doctor Gadi Sadiki Sirot, quien es el nuevo titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, que me tome la llamada. Doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza, buenos días. Gracias a ti, Pascal, un saludo para ti y para todo tu radioauditorio. Bueno, se decía hace unos años que México era un país de tránsito de drogas, que no tenía un problema de consumo, pero pienso que eso ha cambiado y le pregunto a usted, ¿qué tanto ha cambiado? ¿Qué dicen las cifras? ¿Y hacia dónde debe apuntar la estrategia de control de las adicciones, doctor? Claro, sí, creo que en cierta forma tienes razón en lo que comentas, Pascal. No solo en México, sino en todo el mundo, el panorama que tiene que ver con el consumo de sustancias y todos los fenómenos que le rodean suele ser muy diverso, muy fluido, muy dinámico, se acopla mucho a los cambios seculares, les digo yo, ¿no?, que tienen que ver con el siglo, digamos. Uh-huh. Y efectivamente yo te diría que quizás hasta la década de los 90 del siglo pasado ya, ¿no?, México era un país en donde encontramos muchas sustancias, en una gran medida, digamos, en parte del trasiego hacia el norte, ¿no? Los Estados Unidos, hay que recordar que, bueno, son los consumidores número uno de sustancias de todo el planeta, en todo sentido y bajo cualquier índice, ¿no? Pero en ese momento, parte de lo que se estaba llevando a manera de tráfico se empezó a quedar un poco en el territorio nacional. Uh-huh. El día de hoy no tenemos una situación crítica en el sentido de que tengamos que verlo con histeria, pero sí se ha elevado el consumo, la experimentación de varias sustancias, y en ese sentido sí nos hemos vuelto un país que también consume. Quizás no sea un país con una epidemia adictiva como lo estamos viendo en ciertas áreas, por ejemplo, del consumo de narcóticos en los Estados Unidos. Uh-huh. Desde hace mucho tiempo hemos tenido un consumo por arriba de la norma y de manera bastante patológica del alcohol etílico, ¿no?, que es una sustancia condonada y fomentada por la sociedad, lo que la hace un poco más peligrosa. Sí. Y lo mismo aplica para el tabaco. Yo no quiero hacerlos ahora los villanos, ¿no?, porque finalmente pues también son parte de todo este panorama que tiene que ver con sustancias, pero sí, hemos logrado en cierta medida aplacar la epidemia de tabaco en México, pero todavía no tenemos que cantar victoria y mucho por reforzar y por mantener el terreno ganado, y todavía tenemos que hacer algunas cuestiones pues en términos de publicidad y la aplicación de los artículos antitabaco. Por otro lado, una de las cosas que ha sucedido durante esta última década, si quieres verlo así, pues es la explosión de las redes sociales y la cibernética y de cómo el mundo cada vez se comunica más y estamos más cercanos los unos de los otros. ¿Eso ha incidido en el consumo? Sí, indudablemente, sobre todo para ciertas sustancias y en ciertos grupos poblacionales. Uh-huh. Yo te diría de los millennials para acá, pues todo tiene que ver de alguna manera, ¿no?, con el Big Data y con los lugares a los que entramos y lo que vemos y las ideas que estamos insertando en nuestra cabeza, y de ahí pueden venir buenas ideas y pueden venir malas ideas, sí, ¿no? Entonces sí, la misma tecnología, por ejemplo, ha favorecido la aparición de estos dispositivos electrónicos en México y en todo el mundo, con los que se puede consumir vapor de agua, tabaco o productos canábicos en otra instancia, ¿no? Uh-huh. Y que también representan de alguna manera una tendencia nueva, un poco difícil de predecir qué va a suceder con esto, porque es algo inédito, digamos, y tenemos también que entrarle a la regulación de estos aparatos, porque ya se están vendiendo pues prácticamente en todo el país sin una regulación adecuada. Sí. Y a lo mejor este es una de los pilares, diría yo, de la nueva estrategia y los nuevos cambios que requiere el país. Y yo quisiera pensar que, salvo algunas excepciones muy claras, suele ser mejor regular que prohibir, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los grupos de edad que en donde se está notando un incremento importante del consumo y que ameritaría pues un tratamiento especial desde el punto de vista de la política pública? Claro. Como tú te imaginarás, la población de niñas y niños y adolescentes, y también quizás la población universitaria, es la que concentra una mayor parte del esfuerzo, puesto que representan el pico epidemiológico de consumo. Esto significa que este es el momento en el que los chavos, las chavas entran al mundo de los adultos, y así como obtienen una licencia de manejo, y así como tienen que empezar a pensar sobre decisiones importantes para el futuro, en algunas ocasiones también el integrarse a este mundo adulto implica el empezar a consumir algunas de estas sustancias, ¿no? Yo
creo que finalmente el hecho de que vamos a poner un énfasis en esta población y que vamos a poder desahogar, digamos, en cierto momento, que también queremos hacer que los adultos tengan una capacidad mayor de elección sobre cómo va a ser su consumo, no vayamos a hacer a personas que no están enfermas, personas enfermas, nos va a permitir focalizarnos realmente en la prevención, en las condiciones de vida de los jóvenes, que es la que más nos interesa. Es también cuando el cerebro te voy a se dar va desarrollando. Sí, claro, ahí es un proceso que se llama plastificación, en donde el cerebro se va conectando, pero mira que al término de la adolescencia, en el cerebro humano y bueno, de todos los mamíferos, sucede un cambio muy especial que se llama poda neuronal. Y en ese sentido, una parte del cerebro que ya se había conectado en el chico, en la muchachita, en algún momento empieza como a retraerse. Y parte de esos circuitos que ya se habían formado empiezan una vez más a formarse como en una segunda intención. Y este es el momento crítico en el que si le empezamos a dar sustancias a este chavo, entre los 15 y los 20 años, es cuando su cerebro se está plastificando de manera muy importante, y lo que haga en ese momento va a ser algo que lo va a acompañar probablemente a lo largo de la vida. Oiga, ¿y cuáles son las sustancias, digamos, que pues serían motivo de preocupación porque antes no se consumían y ahora sí, o porque está aumentando mucho el consumo, doctor? Sí, quisiera decirte así con un ángulo un tanto epidemiológico como me lo estás preguntando. La tendencia al inicio tiende a ser más temprana, lo que evidentemente preocupa. Y otro fenómeno que está sucediendo y es totalmente inédito y representa un cambio en los últimos 100 años, ¿no?, de observación en las toxicomanías, es que las mujeres y los hombres también nos estamos pareciendo más en esto. Yo tengo hija y tengo esposa y tengo mamá y soy bastante feminista también y abogo mucho por los derechos de las mujeres, pero digamos, es el costo no planeado, ¿no? El hecho de... Claro, de la igualdad que ahora se están pareciendo hombres y mujeres en cuanto al consumo, porque de eso estamos hablando, ¿no? Efectivamente, anteriormente era más bien extraño, ¿no?, ver a las mujeres involucradas en este tipo de patología. El día de hoy, yo te diría que en las nuevas generaciones estamos básicamente empatados, ¿no? Mire. Oiga, y por último, yo me gustaría que y eso quería yo solicitarle, que pudiésemos tener pues varias conversaciones a lo largo de los próximos meses, pero digamos así de inicio me gustaría conocer su punto de vista sobre la despenalización. ¿Qué tanto ayuda en la estrategia? ¿Es parte de la estrategia? ¿Qué resultados se han visto en la experiencia nacional e internacional con la despenalización en cuanto a mover las cifras de consumo, doctor? Claro. A ver, quiero ser extremadamente delicado con el manejo de esta circunstancia, porque yo entiendo que hay una petición social en ese sentido, y también he visto la prudencia y el cuidado con el que tanto el señor presidente como el secretario de Salud y los subsecretarios están muy al tanto de esta situación, están conscientes de que tendremos probablemente en este o en el próximo periodo legislativo una discusión ya sobre algunas leyes que van a implicar alguna reforma en este sentido. Yo quiero comentarte que mi discurso sigue siendo un poco el mismo desde que yo empecé a hacer mucha ciencia y algo de activismo con respecto a esta situación de la cannabis. El día de hoy yo creo que habrá que concientizar al auditorio, en primer lugar, que estamos hablando de dos cosas distintas. Tiene que salir una ley que pueda armonizar estos dos mundos, pero existen dos mundos. El primero es el gran descubrimiento que estamos haciendo ahorita de lo que implican algunos de las moléculas que se contienen en la planta de la cannabis y que tienen una función médica inesperada. De alguna manera por ahí leía que lo que estamos viviendo ahorita con la medicina cannabinoide se parece al advenimiento de los rayos X o de la penicilina, en el sentido de que realmente estamos encontrando algo valioso, ¿no? Y en ese sentido el derecho de las personas a tratarse como cada quien quiera, ¿no?, y el derecho de los médicos a ejercer la medicina con conciencia y ciencia debe de ser importante, y esto tiene que ser regulado y no puede esperar más. Y por otra parte tenemos a lo que yo no le voy a llamar uso recreativo ni uso lúdico, sino uso adulto responsable, que son las personas que dentro del libre desarrollo de su personalidad y sin causar ningún tipo de daño a terceras personas y conscientes de sus actos, elijan en algún momento consumir cannabis, y tiene que haber alguna manera de poderles
hacer pertenecer a un mercado en donde no se alimenta el crimen organizado, no se infrinja la ley, se conozca cuál es el tipo de sustancia que se esté consumiendo, haya una mayor investigación de mexicanos para mexicanos sobre el tema. Y aparte quiero comentarte que existen estas figuras como de observatorios, ¿no? Y tenemos muchas encuestas y muchos mecanismos para tomar el pulso en la población, de tal manera que si cualquiera de las cuestiones que se van a empezar a mover, no solo en cannabis, sino en toda la nueva actitud con respecto a esto, en algún momento notamos que algunos de nuestros pasos están generando alguna situación que amerite una visión más de cerca. Habría que revisar. Puesto, claro, tenemos manera de evitar, ¿no?, el daño a la salud pública, el generar un problema de mayor consumo, que son lo que más preocupa a mi persona y al gobierno, por supuesto. Aquí lo que va por delante no son las industrias, ni de dispositivos electrónicos, ni de la cannabis, ni de la cerveza, ni del tabaco. Lo que más importa es la salud pública. Lo que más importa es proteger a las personas e informarlas sobre el riesgo que pueden llegar a consumir, a correr, en caso de que decidan o no el consumir alguna sustancia. Tenemos que empezar a hablar también de la reducción del daño, que es algo que ha quedado un poco atrás. Tenemos que empezar a pensar en cómo hay algunas personas que no pueden o no desean en algún momento el de género. Es el gran descubrimiento que estamos haciendo ahorita de lo que implican algunos de las moléculas que se contienen en la planta de la cannabis y que tienen una función médica inesperada. De alguna manera por ahí leía que lo que estamos viviendo ahorita con la medicina cannabinoide se parece al advenimiento de los rayos X o de la penicilina, en el sentido de que realmente estamos encontrando algo valioso, ¿no? Y en ese sentido el derecho de las personas a tratarse como cada quien quiera, ¿no?, y el derecho de los médicos a ejercer la medicina con conciencia y ciencia debe de ser importante, y esto tiene que ser regulado y no puede esperar más. Y por otra parte tenemos a lo que yo no le voy a llamar uso recreativo ni uso lúdico, sino uso adulto responsable, que son las personas que dentro del libre desarrollo de su personalidad y sin causar ningún tipo de daño a terceras personas y conscientes de sus actos, elijan en algún momento consumir cannabis, y tiene que haber alguna manera de poderles hacer pertenecer a un mercado en donde no se alimenta el crimen organizado, no se infrinja la ley, se conozca cuál es el tipo de sustancia que se esté consumiendo, haya una mayor investigación de mexicanos para mexicanos sobre el tema. Y aparte quiero comentarte que existen estas figuras como de observatorios, ¿no? Y tenemos muchas encuestas y muchos mecanismos para tomar el pulso en la población, de tal manera que si cualquiera de las cuestiones que se van a empezar a mover, no solo en cannabis, sino en toda la nueva actitud con respecto a esto, en algún momento notamos que algunos de nuestros pasos están generando alguna situación que amerite una visión más de cerca. Habría que revisar. Puesto, claro, tenemos manera de evitar, ¿no?, el daño a la salud pública, el generar un problema de mayor consumo, que son lo que más preocupa a mi persona y al gobierno, por supuesto. Aquí lo que va por delante no son las industrias, ni de dispositivos electrónicos, ni de la cannabis, ni de la cerveza, ni del tabaco. Lo que más importa es la salud pública. Lo que más importa es proteger a las personas e informarlas sobre el riesgo que pueden llegar a consumir, a correr, en caso de que decidan o no el consumir alguna sustancia. Tenemos que empezar a hablar también de la reducción del daño, que es algo que ha quedado un poco atrás. Tenemos que empezar a pensar en cómo hay algunas personas que no pueden o no desean en algún momento el dejar de consumir alguna sustancia al 100%, también merecen un tratamiento. Y también hay una manera de ayudarles en lo que se encaminan hacia el abandono de lo que es su sustancia problemática. Pues, doctor, qué interesante poder tener esta primera conversación con usted. Me gustaría, en la medida de su tiempo y ponernos de acuerdo, que pudiese usted venir a la cabina y tratar en detalle todos esos temas de los que hemos hablado en esta primera conversación, si es usted tan amable. Por supuesto, es mi deber el tratar de informar a la población, y yo te agradezco mucho este espacio que se le brinda a la CONADIC a través de mi persona. Y cuente con nosotros para ello, es un esfuerzo en el que creemos. Igualmente, Pascal, y yo te lo digo también abiertamente, cuando ustedes me necesiten, tomando en cuenta que ahorita, hay cierta efervescencia y la gente quiere escuchar sobre esto, pero por supuesto que yo les acompañaré para tratar de seguir solventando estas dudas y tratar de seguir
informando a la población de una manera pues científica, veraz, desmitificada, humana, ¿no? Se lo aprecio mucho, doctor, un saludo muy amable. A tus órdenes. Gracias, el doctor Gadi Sabiki Sirote, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones.